¿Por qué este tanque casi nunca aparece en las conversaciones sobre la guerra blindada en la Segunda Guerra Mundial? Sus tripulaciones soportaron condiciones tan extremas que incluso hacían que la vida dentro de un Tiger, un Panzer o un Sherman pareciera un lujo. Estamos hablando de un vehículo que debía ser la columna vertebral de las fuerzas acorazadas alemanas, pero que terminó convertido en un eslabón débil, mal armado y peor protegido de lo que jamás imaginaron sus diseñadores. Y esta es su historia. A comienzos de la década de 1930, Alemania estaba planeando en secreto su regreso al campo de batalla. El Tratado de Versalles todavía pesaba sobre el país, así que cualquier desarrollo militar debía hacerse en la sombra. Fue en este contexto cuando surgió la idea de un tanque ágil, flexible y capaz de coordinarse perfectamente con otras unidades, el Panzer III. Su papel principal sería enfrentarse directamente contra otros blindados enemigos, mientras que el Panzer IV tendría la tarea de acompañar a la infantería con fuego de apoyo. Eso es clave, en sus primeros años, el Panzer IV no estaba pensado como un cazatanques, sino como un arma de apoyo con un cañón corto de 75 milímetros diseñado para disparar proyectiles explosivos de baja velocidad. Más adelante, esa función cambiaría por completo, pero esa es otra historia. En 1935, el ejército alemán ya había entregado las especificaciones, un blindado de unas 15 toneladas, rápido, confiable y pensado como núcleo de la nueva doctrina de guerra relámpago. Lo curioso es que, visto desde hoy, cuesta creer que su blindaje de apenas 15 a 30 mm y su cañón de 37 milímetros fueran considerados los de un tanque principal, pero en aquel entonces, tenía lógica, la mayoría de las armas antitanque eran también de 37 milímetros y aún resultaban efectivas contra los vehículos ligeros de la época, muchos de ellos con planchas de acero remachadas. Sin embargo, esta ventaja duraría poco. De hecho, las propias tripulaciones alemanas comenzaron a llamar a su cañón golpeapuertas, porque resultaba tan inútil contra los blindados modernos que parecía que apenas servía para hacer ruido. Ya durante su desarrollo hubo voces de advertencia dentro del ejército. Entre ellas destacaba el general Heinz Guderian, convencido de que el cañón de 37 milímetros quedaría obsoleto demasiado rápido. Él exigía montar desde el inicio un arma de 50 milímetros, anticipando que los rivales extranjeros estaban avanzando a un ritmo acelerado. Pero la oficina de armamento insistió en seguir con el diseño más débil, retrasando así una mejora vital. Los primeros modelos, de la versión A a la D, no fueron más que prototipos y pruebas en pequeña escala. No fue hasta la variante E, presentada en 1938, cuando apareció un Panzer III realmente listo para el combate. Poco después llegaría la versión F, apenas a tiempo para la invasión de Polonia en 1939, con menos de un centenar de unidades construidas. La campaña polaca, sin embargo, no fue un campo de prueba real. La superioridad aérea alemana y la anticuada maquinaria polaca hicieron que el Panzer III no llegara a demostrar demasiado. Eso sí, su diseño interno ofrecía una gran ventaja. Contaba con una tripulación de 5 hombres, conductor, operador de radio que también manejaba la ametralladora frontal, y en la torreta un artillero, un cargador y un comandante. Puede parecer un detalle menor, pero en comparación con otros tanques donde el comandante debía disparar, cargar, comunicarse y dirigir a la vez, esta división de funciones permitió a los alemanes operar con mayor eficiencia y coordinación. La verdadera prueba llegaría en 1940, durante la invasión de Francia. Para entonces ya se habían fabricado alrededor de 350 Panzer III, todavía en su mayoría armados con cañones de 37 milímetros. Solo algunos comenzaban a recibir el tan ansiado cañón de 50 milímetros contra tanques franceses más ligeros. El rendimiento fue aceptable, pero la situación se volvió crítica al enfrentarse a colosos como el B-1 francés o el Matilda II británico. En esos casos, los proyectiles alemanes simplemente rebotaban sin causar daño, incluso disparando a quemarropa. La única solución era flanquearlos o recurrir a los temidos cañones antiaéreos de 88 milímetros, reconvertidos en armas antitanque. Aquel fracaso debía haber sido una llamada de atención para el alto mando. Hitler mismo ordenó que el Panzer III se equipara con un cañón largo de 50 milímetros L/60, mucho más poderoso, pero la burocracia y la industria alemana tenían otros planes. La oficina de armamento desobedeció, argumentando que recién habían empezado a producirse modelos con el cañón corto de 50 milímetros L/42 y que cambiar de inmediato retrasaría la producción. Así que durante meses, se siguieron fabricando tanques con un armamento insuficiente, ignorando las órdenes directas del Führer.
Cuando finalmente en 1941 Hitler descubrió que su instrucción había sido pasada por alto, estalló en furia, pero ya era demasiado tarde. Para la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, gran parte de las fuerzas acorazadas alemanas todavía estaba equipada con Panzer III con armas incapaces de enfrentar lo que les esperaba en el frente oriental. Y unos meses antes de esa catástrofe, en un escenario completamente diferente, el Panzer III tendría su primera gran prueba de fuego real, el desierto del norte de África, bajo las órdenes del carismático general Rommel. En el norte de África, el Panzer III demostró ser mucho más confiable que en Europa Occidental. El terreno abierto y las grandes distancias favorecían su movilidad, y las primeras versiones con cañón de 50 milímetros lograron imponerse frente a los tanques británicos que dominaban la zona al inicio de la campaña. La coordinación entre blindados, infantería y aviación hizo que Rommel obtuviera victorias espectaculares, donde el Panzer III fue protagonista. Sin embargo, esta ventaja fue momentánea. El rápido envío de tanques británicos Crusader y Valentine comenzó a equilibrar la balanza, y más tarde, con la llegada de los poderosos Grant y Sherman estadounidenses, el Panzer III quedó en clara desventaja. A pesar de estas limitaciones, el Panzer III siguió siendo el tanque más numeroso del Afrika Korps. Su fiabilidad mecánica resultaba clave en un desierto donde la arena y el calor destrozaban motores y transmisiones. Pero ni siquiera esa resistencia podía compensar la creciente brecha tecnológica. Para 1942, cuando los aliados comenzaron a desplegar Sherman en grandes cantidades, la superioridad del Panzer III se evaporó. El cañón de 50 milímetros, incluso en su versión larga, apenas podía dañar al blindado estadounidense salvo en los costados o a muy corta distancia, y la delgada coraza alemana no resistía los proyectiles enemigos, convirtiendo al Panzer III en un ataúd de acero para sus tripulaciones. Mientras tanto, en el frente oriental, la situación era aún peor. En junio de 1941, cuando la Wehrmacht lanzó la Operación Barbarroja, el Panzer III constituía la columna vertebral de las divisiones acorazadas alemanas. Pero lo que se encontraron en los campos soviéticos fue un choque brutal con la realidad. Frente a ellos estaban el T-34 y el KV-1. Tanques que superaban de forma abrumadora al Panzer III en blindaje y potencia de fuego. Los cañones de 37 y 50 milímetros resultaban inútiles contra el blindaje inclinado del T-34 y ni hablar del KV-1, al que apenas podían dañar con artillería pesada o cañones de 88 milímetros. Las tripulaciones alemanas quedaron desconcertadas. Hasta ese momento, el Panzer III había sido suficiente para vencer a los blindados de Polonia, Francia y el Reino Unido. Pero en Rusia, la guerra cambió de un día para el otro. El enemigo no solo tenía máquinas superiores, sino que además podía producirlas en cantidades masivas. Ante esta amenaza, los ingenieros alemanes se vieron obligados a improvisar. Se intentó mejorar el Panzer III con cañones más potentes, llegando incluso a montar un 75 milímetros corto en algunas variantes. Sin embargo, para entonces el diseño ya estaba llegando a sus límites. El espacio interno, el peso y la capacidad de la suspensión impedían instalar un cañón realmente competitivo como el de los nuevos Panzer IV mejorados o los posteriores Panzer y Jäger. Así, el Panzer III se convirtió en un modelo forzado a luchar en un campo de batalla para el que nunca había sido diseñado. La tragedia de este tanque se reflejó en batallas como la de Stalingrado. Allí, cientos de Panzer III fueron enviados en un intento desesperado por mantener la ofensiva alemana. Pero frente a la resistencia soviética, el frío extremo y la falta de suministros, el Panzer III mostró todas sus carencias. Su blindaje era incapaz de resistir los impactos de los cañones soviéticos, y sus proyectiles apenas hacían cosquillas al enemigo. Las tripulaciones, muchas veces congeladas y hambrientas, sabían que entraban en combate en una máquina que ofrecía más peligro que protección. A medida que la guerra avanzaba, el Panzer III fue gradualmente relegado. A partir de 1943, la producción comenzó a reducirse, concentrándose en modelos más efectivos como el Panzer IV, y sobre todo en el Panzer y el Tiger. Muchos Panzer III fueron convertidos en vehículos de mando, cazacarros improvisados o plataformas para lanzar cañones de asalto como el Stuge 3, que resultó mucho más exitoso. Otros terminaron en unidades de segunda línea, utilizados contra partisanos o en zonas donde el riesgo de enfrentar tanques enemigos era bajo. En total, se fabricaron alrededor de 6.000 Panzer III, lo que lo convierte en uno de los tanques más producidos por Alemania durante la guerra. Sin embargo, su legado está marcado por la contradicción. Fue pensado como el tanque principal de la Wehrmacht,
pero nunca cumplió del todo ese papel. Siempre estuvo un paso detrás de sus rivales, siempre luchando con armas insuficientes y con un blindaje demasiado delgado para la brutalidad de la guerra moderna.